El, prim- el primero, vamos a hablar de imágenes en ACV isquémico, ¿ya? En infarto cerebral, para ocupar palabras un poco más familiares para ustedes. ¿Por qué partir con este? Porque el infarto cerebral es la causa más... eh, espérame un poquito. Pasó a ser, sí, dependiendo de las estadísticas que se ocupen, pero está entre las primeras dos causas más prevalentes de muerte y mortalidad en la población, ¿ya? Llega al nivel del infarto cardíaco, que probablemente todos ustedes sepan manejar bien. Entonces, la idea es que del ACV isquémico aprendan un poquito la implicancia que tiene. No, no vamos a hablar tanto del diagnóstico clínico, sino que de la aproximación un poquito más práctica. Y sobre todo porque de todas las enfermedades, en especial de cerebro vascular, esta es la más tiempo dependiente, ¿ya? Y, déjame ver si me esconde la mano. Entonces, ¿qué pasa acá? Ya. Esta es una de las cosas que cambió el paradigma de manejo de infarto cerebral. Esto viene un poquito de los años 90, ¿ya? Antes de eso se consideraba que el tejido que no funcionaba del cerebro estaba muerto y no había nada que hacer. Y en el 90 y 91 empezaron los ensayos clínicos de abrir la arteria. Y la idea de abrir esa arteria estaba con inyección endovenosa, ¿ya? La famosa trombolisis endovenosa. Eso viene desde el 91-92 con el NINT. ¿Y cuál es la idea de esto? Es entender que tanto por estudio electrofisiológico como por evidencia clínica, el área de cerebro que no funciona, ¿ya? Se divide en un área que ya definitivamente está dañada y un área que la rodea, ¿ya? Que esto se llama el core, el famoso núcleo o core del infarto o infarto constituido, un área que la rodea que no funciona, pero aún no tiene un daño irreversible, ¿ya? También denominado como penumbra isquémica, y un área de extensión variable, ¿ya? Que tiene menos perfusión, pero todavía funciona, ¿ya? Y que en caso de que yo no haga nada deleterio, ¿ya? Que esa va a seguir funcionando. Esa es la que se llama oligoemia y muy, entre comillas, benigna. ¿Y por qué es importante esto? Porque la progresión, si es que yo no hago nada, esa área roja va a seguir propagándose, ¿ya? Porque este tejido que no funciona, pero todavía está vivo, esa es una cosa tiempo dependiente. Si yo lo dejo en el tiempo, esa área de penumbra va a pasar a ser infarto constituido. Y la tasa a la cual pasa es variable y depende de varios factores, entre ellos em, de la capacidad del cerebro de abrir puentes arteriales entre el tejido muerto, o sea, entre el territorio ocluido y las otras arterias que siguen permeables, ¿ya? Lo que se llama la circulación colateral. Ahora, cuando entendemos esto de el flujo sanguíneo cerebral, hay que entender que el flujo sanguíneo cerebral se homologa a, esto es un parámetro en la perfusión, no se asusten con tanta letra, ya les voy a explicar por qué. Y que el flujo es volumen partido por tiempo, por ende, los parámetros que nosotros ocupamos en estudios de perfusión cerebral es flujo, que es CBF, una medida de volumen, que es CBB, y una medida de tiempo, que es MTT o Tmax, dependiendo del software un poco. ¿Por qué esto es importante? Porque, como buena ecuación de tres términos, si es que yo tengo una oclusión de la arteria y aumenta mi tiempo de tránsito, tengo que elevar mi volumen en forma relativamente proporcional para mantener mi flujo dentro de rangos, ¿ya? Este flujo, cuando cae bajo cierto umbral, es daño irreversible, y la penumbra tiene un flujo que está en un rango que le permite seguir vivo pero disfuncionante.
Vamos a partir un poquito al revés, ¿ya? Así que puede que en la primera parte de la clase se sientan un poco perdidos, pero es porque quiero mostrar cómo efectivamente el proceso de diagnóstico se ha ido simplificando. Así que en la medida que tengan dudas y yo se las pueda responder durante la presentación, o al final podemos conversar las dudas que tengan. ¿Ya? Entonces, y esto lo podemos ver en imágenes. ¿Ya? Uno puede hacer una cosa que se llama una perfusión por escáner o una perfusión por resonancia magnética, en que aquí pueden ver el escáner con contraste circulante en este caso. ¿Ya? Y pueden ver que esta zona está más oscura que esta. ¿Ya? Esa es la línea de la corteza. Y esto es un corte axial a la altura de los lóbulos frontales. Esta línea de la corteza, eso es así como se tiene que ver. Y esta zona de la corteza está peor diferenciada. La corteza de la sustancia blanca subcortical. ¿Ya? Eso está con un flujo marcadamente disminuido, con un tiempo marcadamente elevado y un volumen sanguíneo que está disminuyendo. Entonces, la disminución del volumen sanguíneo asociado al aumento del tiempo de tránsito hace que el flujo sanguíneo cerebral esté bajo. Por ende, esto es tejido isquémico dañado irreversible. Ahora, cuando elegimos qué examen pedir en un AVE isquémico, ¿ya? Tengo que ver y pensar un poquito qué es lo que puedo hacer. Si diagnostico el infarto, ¿qué es lo que puedo hacer con mi paciente? Si es que solo estoy en un centro donde tengo acceso a trombolisis endovenosa y no tengo capacidad de derivación a un centro de mayor complejidad, lo que yo necesito es descartar hemorragia y descartar un infarto muy grande. ¿Qué es muy grande? Un tercio del territorio de la cerebral media, y hay algunas escalas semi-cuantitativas que pueden ayudar. ¿Bien? Si es que tengo capacidad de derivación a un centro con trombectomía, o sea, con la capacidad de abrir la arteria en forma mecánica. Tengo que no solo demostrar que no hay una hemorragia, vamos a hablar de esta escala, ¿ya? Pero esta es la escala semi-cuantitativa que dice que no haya un infarto muy, muy grande, y tengo que demostrar que haya una arteria tapada o lo que se llama una oclusión arterial proximal, ¿ya? Que es desde la cerebral media en su segmento más proximal hacia abajo. ¿Ya? Las obstrucciones muy distales, la verdad que no se benefician de ir a tratar de abrir la arteria. Y si es que tengo capacidad o estoy fuera de ventana clásica, ¿ya? ¿Qué se llama la ventana clásica? Las 6 horas para la trombectomía. Si estoy fuera de esa ventana, yo necesito demostrar que tenga algo útil que hacer. Y aquí todavía no han cambiado las normas, es un tema en desarrollo, pero por ahora lo que necesitamos es demostrar un infarto que no supere los 70 centímetros cúbicos, o siempre descartar hemorragia, y que haya algo que rescatar, ¿no? ¿Y cómo defino eso? Eso lo podemos ver después. ¿Ya? Ahora, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque de las terapias médicas existentes, la trombectomía mecánica debe tener los mejores números en eficacia, expresados en NNT. Y que ustedes agarran los estudios de ventana eh, extendida, el número necesario a tratar de pacientes para cualquier mejoría es 2, y para independencia funcional a los 90 días es 3. ¿Ya? O sea, uno de cada 2 pacientes mejora en forma significativa y uno cada 3 pacientes queda independiente en sus actividades de vida diaria después de tener un infarto catalogado como severo. ¿Ya? Eso es más efectivo que cualquier cosa. El La el stent coronario para infarto cardíaco, el NNT, es 14. El antibiótico en pacientes con sepsis es de 4, para que se hagan una idea de la magnitud del beneficio que tiene esta terapia. Por eso es tan, tan importante que los médicos y el personal médico y no médico en todos los estamentos esté sumamente consciente de que es una enfermedad que tiene tratamiento, y el tratamiento y el beneficio del tratamiento va muy en función al tiempo. ¿Mm? Esto viene de 2 estudios, si es que
los de ventana extendida, que son el Don y el Diffuse, que cambiaron todo, ¿ya? Y que nos enseñaron también eh, o normaron cómo se lee una perfusión. ¿Mm? No vamos a entrar mucho en detalles en eso, pero a la larga estos ocuparon un programa automatizado para minimizar el daño, lo cual hace un poquito más universalizable los resultados y da acceso a análisis de imágenes consideradas como imágenes complejas. Ahora, otra cosa que hay que saber es que si es que yo no sé a qué hora fue el infarto, puedo saber cuánta agua tiene, ¿ya? Y eso es comparando la secuencia de difusión en resonancia magnética, ¿ya? Que me muestra el tejido infartado, pero lo que me muestra es la alteración del movimiento de agua, lo que se llama el edema citotóxico, que eso se positiviza alrededor de los 10 a 15 minutos después de iniciado el infarto, versus esta secuencia que se llama FLAIR, que me muestra la cantidad de agua libre. ¿Ya? Ahora, la cantidad de agua libre va aumentando con el tiempo y si yo tengo un infarto que sea visible en las dos imágenes, puedo decir, y no sé cuándo partió, tengo que asumir que lleva más de 6 horas y está fuera en ventana de trombolisis, versus si es que no lo veo brillar en esta secuencia, si es que no está hiperintenso en secuencia FLAIR, puedo asumir que es un infarto que lleva menos de 4 horas y media, por ende está en una ventana clásica, tanto de trombolisis como trombectomía mecánica. El análisis automatizado cambió harto el manejo del stroke porque entrega esta información. Me dice en morado cuál es el volumen de mi tejido infartado irrecuperable, me dice en verde cuál es el tejido que puedo salvar, ¿no? Y me lo dan unidades y me dice cuánto tejido cerebral es salvable, ¿ya? Esto es lo que se llama un defecto pareado. A la larga no hay, o sea, hay tejido salvable, que en este caso 49 ml, versus este que es un defecto pareado. Aquí todo lo que está hipoperfundido se asume, o sea, todo lo que está muerto es la zona que está hipoperfundido, por ende no hay tejido rescatable en este caso. El tema es que, como todo software automatizado, tiene un rol y tiene umbrales y se definió para cierto escenario, ¿ya? Y el escenario para el que se definió es para el infarto que lleva más de 6 horas, ¿ya? La perfusión no debiese ser utilizada para toma de decisiones dentro de las primeras 6 horas porque, a diferencia de la resonancia, el escáner muestra el tejido que, pasado cierto tiempo, debiera estar infartado, ¿ya? No me muestra el tejido infartado. Entonces, si es que yo no he dejado pasar ese tiempo, que donde está validado son las 6 horas, eh, no me está mostrando de forma real el tamaño del infarto, sino que lo más probable es que me esté sobreestimando el tamaño del infarto. Y eso se ha visto en múltiples estudios en que dentro de las primeras 6 horas, la zona determinada como infarto en distintos pacientes, ¿ya? Terminan siendo pequeñas lesiones sin un infarto constituido en el control final, ¿ya? Y lo otro es que hay alrededor de un 15% de los mapas automatizados van a salir mal, porque el paciente se movió, porque falló la inyección, por error de cálculo, etcétera, ¿ya? Existe el software automatizado, pero en general todas las empresas además tienen, o sea, todas las marcas de escáner tienen distintos software y eso alarga para la toma de decisión, para aquellos que trabajen en urgencias o se quieran dedicar a neurología vascular. El proceso de toma de decisión requiere conocer el software, dónde falla, qué estima y qué subestima. No vamos a discutir de las razones, pero eso se basa básicamente en que ocupan distintos modelos para calcular, para estimar
qué es infarto y qué es penumbra. ¿Mm? Yo sé que esto suena bastante complejo, pero es como para ir mostrándole, así partimos, ¿ya? Eso fue el 2015. O sea, eso fue el 2017, penumbra, el diffuse. Pero bueno, ha ido cambiando un poco y hemos ido simplificándonos la existencia, ¿ya? Esto es en este caso es una resonancia. Esta es la angio-RM o la angiografía por resonancia, en que esta es la arteria cerebral media normal, su segmento M1 y aquí la bifurcación. Y al lado izquierdo podemos ver que está amputada, ¿cierto? El flare no muestra todo brillante y la difusión me muestra que esto está infartado, ¿no? Con un volumen total estimado de 30 cc. O sea, no es un gran infarto para el tamaño. Entonces, si yo tengo una arteria que irriga alrededor de 100 ml de cerebro y tengo un tejido infartado de 30, significa que tengo tejido rescatable. Yo no necesito calcularlo. Esto es, tengo lo que se llama el mismatch o la disparidad entre paso ocluido y tamaño del infarto. ¿Mm? Y eso, a medida que se ha ido universalizando y que hemos visto que tenemos que llevar la terapia de infarto a la mayor cantidad de gente y no tener un sesgo de selección de solo aquellos que les va a ir súper, súper bien, hemos ido eh, mostrando que si es que yo agarro solo el angiotac y les digo, mira, este angiotac tiene un buen perfil vascular, no necesito documentarlo. ¿Mm? Con una técnica más avanzada. ¿A qué me refiero con esto de las colaterales? Es a esto, y esto es algo que ustedes sí van a poder ver, es simple y está presente en cada estudio de angiotac que se puede hacer. ¿Mm? Esta mujer de 68 años lleva 12 horas de la última vez vista bien, ¿ya? El TAC funciona no muy bien dentro de las primeras horas, pero ya pasado 4 o 5 horas uno debiera ver lo que está infartado con cierta facilidad. Entonces, veo que no hay grandes asimetrías en el parénquima, no veo un gran infarto, ¿cierto? Y veo que está bloqueada la arteria cerebral media, pero cuando miro más arriba, veo que hay presencia de arterias, y hay varias arterias hacia distal, ¿ya? ¿Y cómo llegan eso? Llegan a través de lo que se llaman las colaterales leptomeningeas. O sea, aquí la arteria cerebral anterior, que vive en esta zona, es capaz de pasarle flujo en forma retrógrada a las ramas de la arteria cerebral media. Y esto es lo que se llama buenas colaterales. Y con esto yo puedo tomar decisiones, ¿m? Por protocolo, ¿ya? Se le hace perfusión porque lleva efectivamente más de 6 horas, pero la perfusión me muestra que tengo una zona de aumento del tiempo de tránsito con un volumen sanguíneo preservado. O sea que mucho de este tejido es rescatable, ¿ya? Versus un hombre de 58 años con 2 horas de déficit, ¿ya? Eso es ventana clásica, uno no debería, pero cuando lo veo aquí, el TAC, no hay grandes asimetrías de nuevo, un poco perdida acá, borrada la corteza, pero cuando miro su angiotac, de nuevo veo M1 amputado y puedo ver que no hay arterias aquí, ¿ya? Esto es lo que se llama un perfil maligno de colaterales. Cuando no hay colaterales, este paciente va a progresar rápidamente de tejido en penumbra, rápidamente va a progresar a tejido isquémico. Entonces, ¿qué hicimos? Lo, antes de decidir tratarlo, dijimos, si bien está dentro de las 2 horas, este paciente lo más probable es que no se va a beneficiar de nada de lo que hagamos, pero tenemos que documentarlo bien para explicar el por qué. No lo vamos a meter a trombectomía mecánica. Le hicimos una secuencia de difusión que es mucho más sensible que el escáner dentro de la primera fase y nos muestra que el infarto, toda esta zona que brilla, ¿ya? En difusión y que tiene restringido el movimiento de agua. Esto me dice cuánto se mueven los protones por milímetro cúbico y esto es bajo, a la larga se están moviendo muy poquito, pero no tiene tanta agua libre para verse en flare.
¿ya? Pero esto es lo que se llama un infarto en fase hiperaguda, con solo 2 horas de evolución, y el paciente evoluciona efectivamente con un infarto maligno, herniación, y este paciente lamentablemente falleció. Ahora, las colaterales son sumamente importantes, pero hay que entender que son un proceso dinámico, ¿ya? En este caso, de nuevo, tenemos un paciente em, de 78 años con última vez vista bien, creo que unas 4 o 5 horas. Se le pide un angiotac y yo veo que está amputado de nuevo, su arteria cerebral media, y que tengo muy poquitas colaterales, ¿ya? Ahora, diríamos que es un mal candidato, ¿no es cierto? Pero las colaterales hay que fijarse en algunas cosas técnicas antes de decir este paciente no se va a beneficiar. En este caso, la adquisición se hizo muy precoz, ¿ya? ¿Cómo sabemos eso? Porque hay muy poquito contraste en la parte venosa, ese es el seno transverso. No le hemos dado mucho tiempo al contraste para pasar de arteria a vena, y, y eso se refleja aquí, ¿ya? Esta es la angiografía. Esto muestra la arteria carótida, la arteria cerebral media, amputada. Y si yo hiciera el escáner en esta fase, puedo ver que capaz no vea muchas colaterales. Pero si le doy un poquito más de tiempo, veo cómo esas colaterales pasan desde la arteria cerebral anterior y bajan a la arteria cerebral media. Entonces, las, eh, hay que tener cuidado cuando uno dice que el paciente tiene pobres colaterales, porque hay razones técnicas que pueden simularlo, ¿ya? Y este paciente se hizo la trombectomía mecánica, se abrió la arteria, y finalmente el único infarto que desarrolló fue un pequeño infarto del putamen. Para eso se ha hecho una cosa que se llama el TAC multifásico, a la larga que yo hago 3 adquisiciones seguidas, y eso lo puede hacer cualquier equipo de escáner. Cosa de evitar que en la fase precoz esté muy precoz en mi adquisición, ¿ya? Y eso y aparte ayuda a demostrar cómo progresan las colaterales, y si es que las colaterales no progresan nada entre las 3 fases, significa que es un muy mal candidato y que va a ser un progreso rápido. Y aparte hay un marcador de circulación venosa, pero eso está mucho menos validado. Ahora vamos retrocediendo un poco más en complejidad, ¿no? Y vamos al escáner sin contraste. Y estos son los signos clásicos del TAC sin contraste. El signo del que más se habla es el de la arteria cerebral media hiperdensa, y que eso refleja un émbolo. Habitualmente es un émbolo rico en plaquetas, más que en glóbulos rojos, y cuando el émbolo es hiperdenso, lo más probable es que esto venga del corazón o de una disección cervical. Y eso lo que traduce es que hay, de nuevo, un émbolo en la arteria. La pérdida del núcleo lenticular, que es la suma del putamen y el globo pálido, que es esta cosa con forma de lenteja que existe ahí, un poquito más gris. El borrado de la ínsula, que es esto de acá. La ínsula es esta pedazo de corteza. Y aquí se borra la definición de la corteza, ese es el signo de la ínsula. Y el borramiento de la corteza, que es un signo más tardío y menos sensible. Ahora, la manera de analizar un TAC sin contraste por sospecha de infarto sí requiere manipular un poco lo que se llama la ventana, que es es el brillo y el contraste de la imagen. Eso es el equivalente en otra fotografía, ¿ya? Que es un poquito el brillo y el contraste. Yo quiero un brillo más o menos alto y un alto contraste, ¿ya? Porque pueden ver cómo en una ventana neutra no se ve mucho la diferencia entre este putamen y este putamen, y a medida que la voy modificando, lo que se llama la ventana de stroke, que es 40-40 o 35-35, se puede ver, y esto es programable en cualquier visor. Se puede ver que esa cola del putamen está borrado, y por ende eso es un signo precoz de infarto en un TAC sin control. De esos signos se deriva esto, que el ASPEX lo van a escuchar múltiples veces.
¿ya? Es una escala semi-cuantitativa que es válida solo para el territorio de la arteria cerebral media, en que son 10 puntos el máximo y se va restando un punto por zona comprometida. ¿Cuáles son esas zonas comprometidas? Son la cabeza del núcleo caudado, el lenticular, la cápsula interna, el territorio distal de la arteria cerebral media dividido en tres zonas, acá a nivel de lo que se llama los ganglios basales, por la sustancia gris oscura, o sea, profunda, y otras tres zonas a nivel de los ventrículos. Eso suma 10. Por cada zona comprometida se le va restando un punto. Y en general, como norma, se asume que un buen aspect es de 7 para arriba y un aspect bajo es de 5 para abajo. ¿Ya? Y eso lo van a escuchar, se ha ocupado como proceso de selección, que el paciente tenga que tener un aspect de 6 o 7, que el aspect es muy bajo, entonces no se beneficia, etcétera, etcétera. Y este es el score que estamos hablando. ¿Ya? El tema es que, eh, como pueden ver, 4 puntos de este aspect los da una zona que tiene bajo volumen total. ¿Ya? Todo este volumen deben ser alrededor de, el número son como 8 cc. Esto, el volumen total de esto debe ser alrededor de 25 ml, son 4 puntos. Y todo el resto de los 6 se dan los 80 ml restantes del territorio de la cerebral media. Entonces, no cada punto vale lo mismo en volumen. ¿Ya? Primera cosa. Segunda cosa, si es que yo tengo un infarto aquí, al lado izquierdo, esa es mi zona del lenguaje. Entonces puedo estar con una fascia motora, que es un déficit discapacitante, versus que si tengo un infarto aquí, al lado derecho, eso no compromete el lenguaje. Entonces, no toda zona de aspects es igualmente elocuente. ¿Ya? Entonces, para hacer una escala semi-cuantitativa ordinal, no todos sus puntos valen lo mismo en volumen y no todos sus puntos tienen eh, la misma implicancia clínica. Por ende, es una especie de lenguaje común, pero sí tiene hartos peros. ¿Ya? Entonces, volviendo un poco al tag sin contraste, hay que, la idea es que uno pueda sacarle el mayor rendimiento al estudio más simple en una urgencia, en una enfermedad que es prevalente y que consume hartos recursos el manejo. ¿Ya? El acceso a razonador es limitado, el acceso a escáner es más disponible, el acceso a Angiotac es, no siempre es fácil, pero el estudio inicial siempre es con TAC y Angiotac de un AVE isquémico. Y en este caso, paciente con 2 horas y media de evolución, pueden ver que si uno quiere darle un score de aspects a esto, le daría un 10, ¿no es cierto? No se ve nada muy borrado, no se ve nada muy infartado. Cuando veo tiene tapada la arteria carótida, o sea, la arteria cerebral anterior y media, ¿ya? O sea, probablemente es un trombo extenso de carótida de abajo con cero colaterales, ¿ya? Ahora, si es que yo a mi TAC sin contraste le sumo o analizo el TAC post contraste, se incrementa mi rendimiento de los cambios isquémicos precoces, ¿ya? Porque em, con ese perfil de imágenes y ese tiempo, o sea, con este aspecto, esa arteria tapada y ese tiempo de evolución, el paciente sería candidato a trombectomía mecánica si es que solo sigo el algoritmo. ¿Ya? Pero hacer una trombectomía mecánica, que es ir y abrir ese trombo, es un procedimiento que no es muy disponible, es de pocos sitios y es un procedimiento caro desde el punto de vista de utilización de insumos y de personal. Entonces, a este eh, examen, yo miro el post-contraste en que se me suma el contraste circulante a la densidad del parénquima y puedo ver aquí sí se hacen evidentes varias diferencias, ¿no es cierto? Aquí esto
Yo lo veo un poco más gris de lo que veo acá. Esto aquí lo veo un poco más gris de lo que lo veo acá. ¿Ya? Y esto yo lo tengo que considerar como tejido infartado por mi aspects post-contraste. Y para demostrarles que esta es la difusión que ocupamos para confirmar el hecho de que estaba irreversiblemente dañado y que era un infarto sumamente extenso, y por ende era un paciente que no se iba a beneficiar de todo el esfuerzo que requiere hacer una trombectomía mecánica. ¿Ya? Y el paciente también evoluciona con infarto maligno y también falleció. Y eso está estudiado, se publicó como el 2011, más o menos, que el TAC post-contraste, la fase tardía del TAC post-contraste muestra muy bien, ¿ya? Porque aquí está el angioTAC que me muestra toda la zona hipoperfundida, todo esto está más negro que esto, y el TAC post-contraste me muestra que esta zona se mantiene negra y esta zona se ve igual. ¿No? O sea, la fase tardía de mi angioTAC me va a mostrar muy bien el tejido que está irreversiblemente dañado, cosa de poder tener una mejor selección con menores recursos. ¿Mm? Y que pueden tener, de nuevo, otro ejemplo en la fase arterial, muestro que se ve que todo está hipoperfundido y en la fase tardía te muestra que las zonas que se mantienen hipoperfundidas son las zonas que están irreversiblemente dañadas. ¿Ya? ¿Y cómo explicamos eso? Por lo que se llama la progresión del accidente vascular. No sé, hay una dicho que se pierden eh, alrededor de 50.000 neuronas por segundo, pero sí, o sea, eso es un promedio y como buen promedio eh, no es válido para todos los pacientes. Sabemos que hay pacientes que progresan sumamente rápido, ¿ya? Y que pasan de un infarto en centímetros cúbicos, el infarto crece rápidamente a constituirse en muy poco tiempo versus otros que son capaces de aguantar mucho, mucho, mucho tiempo antes de, mucho tiempo, estamos hablando, seguimos hablando de horas, antes de terminar de completarse el infarto. Y tan es la diferencia que la tasa de pérdida neuronal en el percentil más bajo es de menos de 2,1 millones versus el percentil más alto, pues son capaces de perder 1,6 billones, esto es billones ingleses, que son 1.000 millones, en comparación. Así que está bien que hay que hacerlo rápido, está bien que el tiempo es dependiente, pero hay que saber que hay pacientes que, por más rápido que nos movamos, van a progresar. Y estos son difícilmente rescatables en escenarios, eh, en el escenario en que nosotros funcionamos, al menos en la región metropolitana y en algunos centros, en regiones con capacidad de trompectomía. Y ¿no? En arteria cerebral hiperdensa no se ven grandes cambios, pero un perfil maligno de colaterales. ¿Ya? Esto es como se hace una trombectomía. Esto es una trombectomía que se hizo en 20 minutos. La arteria bloqueada. Por el otro lado, ¿ya? Se inyecta la otra arteria para ver si es que este hemisferio es capaz de prestarle por el polígono de Willis algo de circulación a este hemisferio y se ve que no hay circulación en ese hemisferio. Se recanaliza en forma exitosa la arteria. ¿Ya? En forma exitosa y rápida la arteria. Pero con este perfil, el paciente igual progresa. ¿Ya? Esto es el inmediato post y esto es todo tejido infartado. ¿Mm? Ahora, viene el tema, y esto es un poquito, eh, porque va creciendo la indicación de cuándo hacer una trombectomía mecánica y ya hemos visto que incluso en los pacientes con grandes infartos, igual se pueden beneficiar algunos, y esto es lo que estamos entendiendo ahora de que capaz no es tan importante medir el tamaño final del infarto, sino que abrir la mayor cantidad de arterias que sea posible
Pero esto está todavía noticia en desarrollo y estamos viendo cómo seleccionar bien los pacientes. Los procesos de selección y los estudios tienen algunos peros que yo creo que lo podemos discutir si es que tiene algunas dudas en particular, pero esto todavía, cualquier infarto hay que tratarlo y recanalizar la arteria no es una realidad aplicable a Chile en este momento. ¿Ya? Por el otro lado, también hay que llevar el proceso a lo más simple que podamos. ¿Ya? Entonces tengo una paciente de 95 años con un NIH de 19, son un infarto con alto impacto funcional. ¿Ya? Lleva 3 horas. ¿Ya? Y dentro de las primeras 3 horas tengo una arteria hiperdensa, o sea, sé que está bloqueado, y tengo un cerebro que se ve relativamente bien, no hay un gran infarto. El problema fue que tenía muy mala vía venosa, entonces no se pudo hacer el angiotac. Y hubo que tomar una decisión de qué hacer en este escenario. ¿Ya? Yo sé que la arteria está tapada y al menos sé que no tengo un desastre. Y paciente altamente funcional, teníamos capacidad de respuesta rápida, se fue directo a angiografía, demostramos que el vaso está tapado, tenía buenas colateral, ¿ya? Fuimos capaces de abrir el vaso más o menos rápido y en su examen de seguimiento finalmente no desarrolló ningún infarto y se fue de alta a su casa una semana después de completar el estudio con mínimo déficit. ¿Ya? Así es que el proceso tiene que ser lo complejo que amerita el escenario. ¿Ya? No tiene que ser ni más ni sobresimplificarlo, que tampoco nosotros tenemos un escenario en que tenemos que cuidar los recursos, y tampoco complejizarlo para dejar fuera pacientes que potencialmente se van a beneficiar. ¿Ya? Entonces, un poco lo que yo les quería transmitir de esta enfermedad, que es importante conocerla y es importante saber que tiene cura y esa cura es tiempo dependiente, es que van a escuchar el aspects hacia arriba y hacia abajo, pero tienen que saber que no es como escala, no es una gran escala, es un lenguaje común, ¿ya? Porque de nuevo, no todo punto tiene el mismo volumen y no todo punto afecta el pronóstico igual. ¿Qué le voy a preguntar a la imagen o qué imagen es mejor? Va a depender mucho del escenario donde estoy y mi capacidad de respuesta. ¿Ya? Y tengo que saber hacer lo mejor posible con las imágenes o con el acceso a imágenes que esté en mi centro. ¿Ya? No me sirve de nada basarme en lo que hacen centros que tienen distintas disponibilidades o mayor disponibilidad de imágenes. Em, yo con un TAC y con un angioTAC puedo hacer grandes deducciones si es que entiendo lo que estoy mirando y entiendo lo que me muestra. Sí tengo que saber dónde está tapado el vaso y tengo que saber más o menos la extensión del trombo, cosa de pensar un poco cómo voy a abordar la situación. La perfusión, pues los conté porque uno de los grandes frenos a la universalización, al menos en Chile, de el uso de ventana extendida en terapia de infarto ha sido un poco la excusa de que no tenemos perfusión, que no tenemos el software. La verdad que podemos hacer mucho sin la perfusión. Y mis imágenes no deberían enfocarse en decir a este paciente le va a ir bien. ¿Ya? Deberían enfocarse en excluir a aquellos pacientes que ya están fuera de tratamiento, ya sea por la extensión del infarto o por la causa del infarto, que no sea muy susceptible a una buena trombectomía mecánica. Eh, y eso, espero que haya entendido. Yo sé que es harta información. Eh, Estoy abierto a preguntas. Yo creo que si quieren hablar de hemorragia subaracnoidea, no tengo ningún problema en hacerlo en otra instancia. Eh, pero el infarto es un escenario, el infarto cerebral tiene una incidencia de 100 en 100.000 versus la hemorragia subaracnoidea que son 6 a 9 en 100.000. Así es que si hay que manejar bien una patología cerebrovascular,
es el AVE isquémico, ¿ya? Mucho más frecuente y es mucho más tiempo dependiente. ¿M? Y nuestra terapia efectivamente cambia el curso de la enfermedad como pocas otras terapias en medicina. Así es que, de nuevo, les agradezco la atención, les agradezco la cantidad de personas que nos acompañaron hoy día y háganme todas las preguntas que quieran. Mi idea era tanto un poco mostrarles, eh, dejarles la inquietud y sobre todo estimularlos a perderle un poco el susto al infarto cerebral y que entiendan lo importante que es manejarlo, tanto como es el infarto cardíaco. Muchas gracias por la clase. Nos llegaron algunas consultas, así que se las hago llegar. Ujú. Una es si en qué situaciones vamos a ocupar el aspecto teniendo disponible resonancia magnética. Que el Aspects no varía, el Aspects, bueno, está metido en su nombre, está diseñado con un tag sin contraste, pero tú puedes ocupar Aspects en resonancia magnética también. Solo que tiene menos sentido porque en resonancia magnética yo con un par de clics puedo calcular el volumen real, ¿ya? Entonces, el Aspect se ocupa, yo puedo decir tiene un Aspect 6 por resonancia magnética, pero es más importante en la difusión, te da acceso a sacar un volumen, y un volumen real, no un volumen estimado, ¿ya? La difusión hay que entenderla, todo esto tiene matices y tiene siempre alguna excepción, ¿ya? Pero la difusión hay que entenderla como infarto constituido, ¿ya? Ese tejido hay que conceptualizarlo como que no se puede rescatar, entonces yo no estimo la extensión total, sino que la mido, a diferencia de la perfusión que me estima el volumen total. La personita que me escribió me comenta si se entendió cualquier consulta. Nos llegó otra Ujú. consulta sobre, doctor, entonces de entrada angiotac y tac sin contraste, siempre. Ya. Todo código stroke tiene que llevar un tag sin contraste, que es para descartar la hemorragia. Esa es la primera función de la imagen, ¿ya? No mostré las imágenes de la hemorragia porque eran un poco, pero el primer rol que tiene la imagen es descartar la hemorragia, y para eso el escáner tiene un valor predictivo negativo de cercano a 100, ¿ya? Porque clínicamente yo no puedo diferenciar en forma confiable un hematoma parenquimatoso de un ACV isquémico, ¿ya? Eh, no con no con el nivel de confianza que requiero para pasar un trombolítico. Entonces, primero el TAC sin contraste. Si no es un AVE hemorrágico, de norma siempre tiene que ir el angiotac, independiente de la magnitud del déficit. Pero yo puedo tener lo que se llama el NIH, es un score de gravedad de infarto, ¿ya? Entonces, yo puedo tener un NIH bajo con una arteria grande tapada, porque el paciente tenga muy buenas colaterales por distintas razones, pero ese escenario existe y ese paciente está en riesgo de deterioro neurológico precoz si es que no le abrimos la arteria. Aquí José Luis Gajardo pide, eh, si es que está en una urgencia idílica, y esto es un ejercicio mental que sí vale la pena, en una urgencia, teniendo toda la disponibilidad, ¿qué imagen debería ser? TAC o resonancia magnética. La visión actual es que, y es un poquito contraintuitivo, dentro de las primeras 3 horas donde, eh, a ver, lo más rápido y lo más disponible. Esa es la respuesta más sencilla, ¿ya? En general el escáner es más rápido. ¿M? Eh, la resonancia tiene sus beneficios. Hay pacientes que no pueden entrar, los pacientes con marcapasos no los van a dejar meterlos, aunque se pueda, pero nunca los van a dejar que entren. Y en general los resonadores están menos disponibles. Pero si es que yo quiero eh, entender bien, ¿ya? Y esto a la larga, los estudios en ventana clásica
¿ya? Los que eran dentro de las primeras 6 horas tenían un NNT, o sea, tienen un NNT de 7, y los de ventana extendida, en aquellos que llevan más de 6 horas, tienen un NNT de 2.5. Y eso se llamaba como la paradoja del tiempo, en que los pacientes que llevaban más tiempo con infarto les iba mejor. La cosa es que habla de un sesgo de selección, porque dentro de las primeras 6 horas yo no estoy seleccionando mucho por tamaño de infarto, porque el escáner no me lo muestra, ¿ya? Porque no tiene una muy buena sensibilidad. Pasado las 6 horas, el escáner tiene una muy buena sensibilidad para tejido ya dañado. Entonces, esos pacientes yo los excluyo, no van a terapia. Entonces, me quedo con aquellos que tienen un buen perfil de imagen. ¿A dónde voy con eso? Es que lo que a mí, o sea, lo que intentamos nosotros en un mundo ideal es que un paciente que llega con un stroke y tiene mal perfil de colaterales dentro de las primeras 3 horas, yo prefiero confirmar con una resonancia magnética que ya tiene un infarto extenso para poder justificarle tanto al equipo médico como a la familia de que no tiene sentido que vaya a trombectomía mecánica. Pasado las 3 horas, la verdad que TAC y AngioTAC tienen, y en general, y sobre todo pasado las 6 tienen muy buen rendimiento sin necesidad, bien las guías clínicas todavía lo ponen, pero sin necesidad o sin mucha necesidad de perfusión y otras técnicas. Doctor, otra Ahora, consulta. esa es la opinión de los que eso es la opinión de los que vamos a hacer la trombectomía. Por guía clínica, pregunta de prueba, pasado las 6 horas, o resonancia, o TAC perfusión. Eso es la guía clínica actual, ¿ya? Pero es algo que debiéramos ir cambiando. Doctor, otra consulta. Ujú. Respecto Dime. a Tenet, Tenet de Place, ¿es mejor que Ujú. Ante Place? Del Tenecteplase y el Alteplase, lo que sabemos ahora es que el Tenecteplase ha salido positivo en estudios de no inferioridad. ¿Qué significa eso? Que tirados a pelear es no inferior, ¿no? Por ende, gana muchísimo en lo que es la facilidad de administración. El Tenecteplase, a diferencia del Alteplase, tiene, eh, desde el punto de vista de almacenaje es más simple y se pasa en un bol, versus el Alteplase que se pasa en bolo más infusión continua, ¿ya? Entonces, en, y ahora todavía no se ha hecho el cambio, desde el punto de vista práctico, teniendo Tenecteplase, es más fácil ocuparlo sabiendo que no es inferior. Entonces, tiene ventajas que son más allá de lo farmacológico, que en los estudios randomizados están minimizadas, ¿no es cierto? Pero en un mundo como el nuestro, donde es difícil tener el paciente con la infusión, que hay que moverlo el escáner y la infusión, que Tenecteplase parece ser una solución bastante práctica. ¿Mm? Otra consulta, nos llegaron hartas consultas. En el Ujú. contexto de urgencia, si tenemos todas las pruebas posibles, ¿se debería hacer TAC o resonancia magnética? Sí. Esa es esa la discutimos un poquito. La pregunta de nuevo, por guía clínica, si yo tengo más de 6 horas, requiero o una difusión que me muestre un infarto chico, o una perfusión que me muestre un mismatch, ¿ya? Eso por guía clínica. Entonces, pasado las 6 horas debería tener o una resonancia o un TAC perfusión. Del punto de vista biológico, a nosotros como endovasculares, nos interesa mucho saber, eh, poder identificar aquellos progresores rápidos, ¿ya? Es un lugar donde el TAC no rinde muy bien dentro de las primeras horas y sí la difusión nos puede ayudar harto, pero no es necesario. Otra, uy, otra consulta. Si no tengo trombectomía, pero en la Ujú. ventana extendida con buenas colaterales, ¿puedo ocupar igual trombólisis? No, la trombólisis está prohibida más allá de las 4 horas y media.
de última vez visto bien. ¿Ya? Lo único donde yo podría ocupar una trombólisis sin eh, tener con tiempo desconocido, si yo conozco el tiempo de inicio, 4 horas y media, y no hay, y eso no hay cómo salirse de eso, porque aumenta el riesgo de transformación hemorrágica, y la transformación hemorrágica es con deterioro clínico. Em, pero si es que yo no sé y mi difusión me muestra esto, este mismatch difusión flare en que todavía no brilla en flare, yo podría dar la trombolisis. Ahora, si es que no tengo acceso a trombolisis y estoy fuera de la ventana a las 4 horas y media y tengo buenas colaterales, tengo que hacer lo posible por hacer que ese paciente llegue a un centro de trombectomía, pero lo más probable es que sea un progresor lento. Nosotros en el Instituto de Neurocirugía, hemos recibido al menos 5 pacientes desde Quillota, que llegan con 14, 15 horas de evolución del infarto y hemos tenido buenos resultados con un buen perfil de imagen. Y una última pregunta sobre el infarto de territorio posterior. ¿Qué escala se puede utilizar? Sí, territorio posterior lo dejé un poquito fuera por varias razones. Uno, es mucho menos embólico de lo que es aterotrombótico, o sea, la proporción de embolías es más baja, sí, están como 50-50, ¿ya? Y la ateroesclerosis responde mucho peor a terapias intraarteriales, ¿ya? Las escalas para fosa posterior, está el PC Aspects, está el Batman Score, esos dos en general. El problema es que yo con un pequeño infarto en fosa posterior puedo quedar enclaustrado. O sea, un pequeño infarto mesencefálico en la sustancia reticular me puede dejar enclaustrado, que eso es un muy mal outcome clínico. Eh, un infarto cerebeloso se puede edematizar y darme un síndrome de fosa posterior y matarme por compresión. Entonces, las repercusiones en fosa posterior, la fosa posterior tiene evidencia, costó, pero tiene evidencia para infartos en el extremo distal de la arteria basilar con lo que se llama un NIH, el score alto, de 12 para arriba, porque esos son los que más probablemente sean embólicos y yo pueda aspirar el émbolo. Las oclusiones proximales o de tercio medio con infartos de tipo lacunar o NIH bajo son más por ateromatosis focal. Y esa no tiene mucha indicación de terapia en hiperagudo, ¿ya? Después se puede ver si es que uno le quiere hacer algo a la estenosis, pero eso es otro tema, eso es mucho más electivo, ¿ya? Ahora, fosa posterior es una emergencia como ninguna otra, y esos tienen una ventana más amplia. Esos son 24 horas, siempre y cuando podamos documentar que el tronco no está muerto, ¿ya? Si lleva mucho rato, dentro de las primeras 6 horas no hay necesidad, etcétera, etcétera. Pero si es en ventana extendida, ese sí es un escenario donde queremos una resonancia magnética, porque la perfusión es muy mala, el escáner es muy malo, y eh, antes de recanalizar una arteria basilar, tenemos que saber si hay tronco encefálico o no. Doctor, muchas gracias. Aquí nos llegaron Ya, unas últimas preguntas, así que le voy a dale. mirar. El, em, el TC de perfusión en esta gran cantidad de resonadores del país o en resonadores específicos. Em, a ver, el TAC perfusión se puede hacer en cualquier tomógrafo, ¿ya? El tema es que te lo procesen a tiempo, ¿ya? Y por eso los software automatizados agarraron el valor que agarraron. Pero hay veces que los resultados de estos mapas se demoran y están listos cuando ya la arteria está abierta. Entonces, difícilmente participan en la toma de decisiones. En resonancia magnética, todo resonador es capaz de hacer perfusión, pero es una técnica que, si bien está en los estudios de ventana extendida, uno no necesariamente tiene que, en resonancia, yo con la difusión ya me sé el tamaño del infarto, puedo ver el volumen del infarto y con eso puedo hacer una estimación. O sea,
La perfusión por resonancia se ocupó en los estudios randomizados para poder tener los números y tener el análisis estadístico, ¿ya? Pero desde el punto de vista de toma de decisión, a mí me sirve saber que tengo un vaso grande tapado con infarto chico. No necesito medir el resto. Sobre el DWI, entonces el Ujú. infarto confirmado y el FLAIR influye en el posible avance. Hay que entender qué hace cada secuencia, ¿ya? Resonancia, a diferencia de escáner, no sé qué tanta exposición han tenido a imágenes, pero resonancia se basa en secuencias, ¿no es cierto? Cada secuencia es un set de imágenes que se captura en un momento durante el examen, pero que tiene una función particular. La difusión mide movimiento de agua, más que cantidad de agua. Y el movimiento de los protones de agua se ve alterado, como les decía, dentro de los, o sea, ya pasados los 10 minutos de un accidente vascular isquémico demostrado en humanos, yo ya veo alteraciones de señal en difusión. ¿Por qué? Porque se altera la bomba de potasio, empieza a alterarse el movimiento de protones a través de la membrana, se dematiza un poco la célula, se achica el espacio extracelular y los protones se mueven menos, ¿ya? Y eso por eso la difusión es tan buena. Y por eso la difusión puede mostrarme infartos chiquititos, puede mostrarme infarto de tronco. Si quieren hablar en algún minuto de resonancia magnética en un ave isquémico, podríamos discutir el por qué, pero hay menos exposición. ¿M? Como médico de urgencia, como médico de triage, como los que hagan más terreno, hay un poquito menos de exposición. Pero esa es la gracia de la difusión. Por eso es tan buena, porque es capaz de mostrarme las repercusiones de la alteración del movimiento del agua. El flare, por otro lado, se altera por cantidad de agua. Y eso, cualquier cosa que dé edema, va a brillar en flare. Lo que pasa es que la cantidad de agua se hace detectable, necesita que haya más o menos un 20% de aumento de la cantidad de agua en el tejido para alterarse la señal. Y eso ocurre en forma gradual en el tiempo. Y lo que me muestra es, me temporaliza el infarto. Me dice cuánto tiempo lleva más o menos. ¿Ya? Y si yo lo veo positivo en flare y no sé cuándo partió el infarto, tengo que asumir que lleva más de 4 horas y media. Esa es la gracia que tiene. Por eso el flare, finalmente, si yo veo que no sé cuándo fue el infarto, pero veo la difusión y el flare todavía no brilla, todavía no está blanco, podría dar trombolisis endovenosa y, y eso. Pero eso, para eso es lo que sirve, para darme una estimación temporal, no para decirme si el infarto es más grave, menos grave, o está más infartado o menos infartado. Sobre en qué estudio es posible ver las colaterales en el TAC o qué tipo de TAC. El angiotac, ¿ya? El angiotac a la larga, lo que traté de mostrarles, espero que se haya entendido, es que yo puedo tener mi arteria cerebral media tapada proximal. eh, Déjame ver si es que encuentro. Voy a volver a las colaterales, por eso es de las cosas más importantes y más fáciles de ver, pero que tiene grandes implicancias en el manejo. Déjame ver si es que tengo para poder explicárselos aquí. Em, y esto es algo simple que tenemos, que se tiene acceso, de nuevo, con cualquier angiotac. ¿Dónde está déjame, entonces aquí. ¿Ya? Eso está tapado, ¿no es cierto? Así debería verse. Una línea blanca continua, aquí está tapado. Y estas son las ramas distales de esta arteria, que se ven bien, y estas de acá son las ramas distales de esta arteria, que está tapada. Eso significa que tiene buenas colaterales. ¿Ya? Y yo veo colateral, o sea, veo ramas distales de mi arteria que tienen una oclusión proximal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se abren anastomosis arterioarteriales en la convexidad entre ramas corticales distales de la arteria cerebral anterior que le está prestando flujo.
a la arteria cerebral media. Esos son buenas colaterales. Y estos son malas colaterales, ¿no es cierto? Yo tengo amputada la arteria aquí y no veo ninguna rama acá arriba. Versus aquí que veo las ramas. ¿Ya? Ese es el concepto de colaterales. Ahora, eso tiene una implicancia en, eh, y es el factor más importante en la tasa de progresión de un infarto. ¿Ya? Los pacientes con malas colaterales tienen progresión rápida y crecimiento rápido de este core, de esta zona roja. Se completa rápidamente el infarto. Versus los que tienen buenas colaterales que pueden mantener por mucho más tiempo esa zona de penumbra todavía rescatable. ¿Mm? Sobre la terapia de reperfusión, ¿usted considera que disminuye la capacidad o también disminuye la mortalidad? No, a ver, la tasa de discapacidad, la gracia de la terapia de reperfusión es que aumenta a aquellos pacientes eh, que son independientes de sus actividades de vida diaria, ¿ya? Lo que se llama un ranking 2, ¿m? Con una disminución de riesgo absoluto de 17, ¿ya? Lo que es un NT de 2.2, que eso es una magnitud brutal. Y eso lo hace sin aumentar la gente, sin aumentar los pacientes en ranking 6 que son muertos, o sea, que es muerte, y sobre todo sin aumentar a aquellos con discapacidad severa. ¿Ya? Lo que se llama en el shift de ranking, a la larga, cómo se mueve en la escala de funcionalidad, no me agranda la cola. O sea, a la larga, yo no mejoro pacientes a expensas de dejar a más pacientes discapacitados. Entonces, el efecto es casi idílico. Yo dejo más pacientes independientes sin modificar aquellos, la mortalidad. O sea, pacientes con infarto se mueren, la gran mayoría se mueren de otras cosas, no se mueren del infarto, se mueren de complicaciones relacionadas a la hospitalización por el infarto. Y sobre todo que no aumento a aquellos con discapacidad severa que requieran cuidado, ¿ya? Que eso en nuestro entorno es muy discapacitante para un grupo familiar. Y una última pregunta, ¿y si en difusión el tamaño de la lesión es más grande que en FLAIR, igual puedo trombolizar? Si es que el tamaño de la lesión es más grande en difusión que en FLAIR, yo tengo que asumir que son dos temporalidades distintas y contraindica el hecho que se vea en FLAIR. A la larga puede haber embolizado una rama primero o otra después, o el trombo puede haber migrado a una rama, ¿ya? Pero eso es temporal. Los infartos, la evolución en imágenes del infarto es más o menos homogénea, ¿ya? Eh, entonces, en la zona que está infartada va aumentando de tejido. Después puede crecer, pero eso es el deterioro, el aumento de un infarto no recanalizado. Pero si es que tengo áreas con flare en la misma difusión, con flare de dos conductas distintas, eso tiene tiempo de diferencia.